Pero, ¿qué haces, Macron? Le dice esto a quien está ganando la guerra comercial. Está ganando por el dominio de la escalada. A Estados Unidos, ya Europa, es que se ríe de ellos, de nosotros. China está resistiendo y respondiendo con la misma fuerza. Está siendo capaz de igualar la presión estadounidense. Cada vez que Trump impone aranceles o sanciones, Pekín responde con medidas equivalentes, por ejemplo, restricciones a las tierras raras, sanciones a empresas como Nvidia o Google. Cuando Estados Unidos amenaza, pero a menudo retrocede ante un daño económico interno, como ocurrió con los aranceles del Día de la Liberación. Pero ¿qué herramienta poderosa? Además, la economía china sigue mostrando más resiliencia que la esperada. Su bolsa ha subido un 34% en dólares este año, el doble que el S&P. Y Pekín, prácticamente, ha aprendido a jugar el mismo juego que Washington, no cede y con mejor control del equilibrio de daños. Porque no te tiro todos los productos a ti, se lo tiro a Europa. Y Europa es la herramienta más poderosa. El nuevo orden comercial, China está creando sus propias reglas globales. La segunda victoria para China está siendo estratégica y estructural. Está construyendo un sistema comercial alternativo, intervencionista, que desafía el viejo orden liberal dominado por Estados Unidos, con exportaciones creciendo un 8% pese a vender menos a Estados Unidos, 27% menos, lo que muestra una diversificación geográfica a pesar de lo que está haciendo Estados Unidos. Al imponer licencias y restricciones sobre productos críticos como las tierras raras, China además está aplicando el mismo modelo de control que Estados Unidos usa con los chips, pero desde el otro lado. Tú chips, yo tierras raras. Es ya el principal socio comercial de más de 70 países, lo que amplía su poder de negociación y le permite a China reescribir las reglas del comercio global. Mientras Estados Unidos impone sanciones, China crea un sistema comercial que está siendo propio y extendiendo su influencia global. El otro elemento fundamental es la cohesión interna, que está reforzando al Partido Comunista y a Xi, que han terminado la reunión del plan quinquenal. En lugar de debilitarlo, la presión de Trump ha validado su proyecto tecnonacionalista, que busca independencia industrial y tecnológica. La narrativa en China es que Occidente intenta contener a China, lo que refuerza el orgullo nacional y está haciendo aumentar la obediencia todavía más al Partido Comunista. El nuevo plan quinquenal chino va a duplicar la apuesta por la autosuficiencia tecnológica y va a consolidar su papel como superpotencia industrial. Vamos, le está haciendo un daño como para que el otro día que va a sacar la gran herramienta, la poderosa herramienta de Macron. Lo que para Estados Unidos era una estrategia de castigo, China lo ha convertido en una oportunidad de unificar al país bajo el liderazgo de Xi Jinping. China ha girado el tablero, ha igualado la presión económica, está imponiendo sus propias reglas comerciales, ha fortalecido su estructura política y tecnológica interna. Estados Unidos enfrenta los límites de su poder coercitivo ahora mismo. No puede escalar sin dañarse a sí mismo, lo cual ya ha entendido Donald Trump. Aunque ambos sufren, China sale de la guerra ahora mismo con mayor control, resiliencia y poder sistémico, algo que empieza a valorar Donald Trump. China está usando las armas comerciales del propio Estados Unidos para derrotarlo. El otro elemento fundamental viene alrededor de lo que dijo ayer Blackstone. Blackstone afirma que la era de los altos rendimientos del crédito privado ha terminado. Lo dijo su presidente, Jonathan Gray, mientras daba unos resultados mejor de lo esperado, pero veía que algo empezaba a cambiar. ¿Qué ha dicho Blackstone y por qué es importante para el inversor? Blackstone, el mayor grupo de capital privado del mundo, declara que la era de los rendimientos extraordinarios del crédito privado se han terminado. Ojo al toque de corneta. En los últimos 2 años, los fondos de crédito privado, los que prestan directamente dinero a empresas sin pasar por los bancos, han llegado a ofrecer rentabilidades del 15% anual. Esto es excepcional. Ahora, con los bancos centrales recortando tipos de interés y con los diferenciales del crédito, del riesgo, bajando, se está moderando. En palabras del presidente de Blackstone, de Jonathan Gray, las tasas base y los diferenciales han bajado, por lo que los rendimientos absolutos van a reflejar eso. ¿Por qué se ganó tanto dinero antes? En el 22-24 el crédito privado vivió la época dorada.
subida de tipo de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, disparaba el coste del dinero, los préstamos privados que suelen tener tasa flotante se encarecieron, generó rentabilidades altísimas para los fondos que habían prestado capital. En esos años los inversores inyectaron más de 100.000 millones de dólares nuevos en los fondos de crédito de Blackstone, buscando precisamente que ese 15% anual. Con el inicio del ciclo de recorte de tipos, ese rendimiento de los préstamos, que depende del tipo base, está bajando. Explica Blackstone, las carteras de crédito privado ofrecen ahora rendimientos más bajos, aunque todavía superiores al crédito público, la renta fija, la tradicional. Por ejemplo, en el último trimestre, crédito privado más 2,6%, más, bueno, en el entorno aproximadamente del 10,4% anualizado. Crédito líquido en el entorno del 6,4% anualizado. Se acabaron los retornos fáciles del 15%, pero sigue siendo un negocio que es rentable frente al mercado de deuda tradicional. ¿Qué está pasando con las operaciones y con la financiación? Pues vemos que la caída de tipos está provocando otro efecto, que vuelven las grandes adquisiciones. Por ejemplo, Blackstone y TPG han acordado comprar Hologic, empresa de diagnóstico sanitario, por 18.300 millones de dólares. Gray dijo que la operación habría sido imposible hace 2 años. ¿Por qué? Por falta de crédito. Movimiento a M&A. Lo que está viendo es que están volviendo las operaciones. Los resultados de Blackstone: vendió 30.000 millones de dólares en activos, generando comisiones extraordinarias, atrajo 54.000 millones de nuevo capital durante el trimestre, pero ¿hay riesgo de una crisis crediticia? Gray ayer rechazó que las recientes quiebras de algunas empresas, 2 prestamistas subprime y el fabricante First Brands, sean señal de una crisis general en el crédito privado. Dijo que esos casos son idiosincrásicos, aislados y propios del sistema bancario y no del crédito privado. Sin embargo, sí reconocía un punto débil. Vemos estrés entre los consumidores más pobres. La economía, dice, tiene forma de K. ¿Qué es esto? Que los hogares ricos están mejor que nunca, que los hogares de bajos ingresos sufren más con la inflación y con el crédito caro. Advirtió que la debilidad de Europa y los signos de cansancio entre los consumidores estadounidenses con menos ingresos serán la clave fundamental. 8:58 de la mañana, claves del día. Alrededor de un petróleo que se disparaba ayer, hoy recoge un poco de beneficio, un 5% tras las nuevas sanciones europeas y estadounidenses a la energía rusa. Trump anunció el fin de las negociaciones comerciales con Canadá hace unas horas por una campaña publicitaria sobre Reagan que decía que los aranceles eran malos. Intel, resultados, desafía a TSMC, sus acciones se disparan tras los resultados récord y el respaldo de Estados Unidos, Nvidia y SoftBank. Y vemos un movimiento de Airbus, Leonardo y Thales, creando un gigante espacial que quiere competir con SpaceX. Y Estados Unidos, que se ha quedado un poco colateral en la fotografía, criticando la anexión de Cisjordania, decía que era un insulto político, J.D. Vance. Un gráfico clave de Crescat Capital, de Tavi Costa, el del ciclo, la historia de los ciclos del oro, sobre todo en un día como hoy, en el que vemos que vuelve a caer el oro y que se posiciona un poquito por debajo de los 4.100. Dice Tavi Costa que hay una importante reversión en estos últimos días del oro, manteniéndose fuerte por encima aún así de los $4.000. Dice que los ciclos alcistas del oro normalmente no alcanzan su pico máximo cuando la relación oro-plata llega a 85. Dice que para tener una perspectiva, en el 80 la relación cayó por debajo de 20, en 2011 cayó a 30, antes de que el oro alcanzara su máximo unos meses más tarde. Dice que la magnitud de los desequilibrios económicos actuales, según Tavi Costa, es muy probable que se produzca una fuerte contracción de la relación oro-plata hacia mínimos históricos. Pero que el inversor se tiene que preparar para la volatilidad en el oro. En los metales, dice que el camino por delante no será una línea recta, pero que para aquellos con convicción en los activos alrededor del oro y la plata, cree que puede estar resultando un ciclo muy gratificante, dice él, a medio plazo. Especialmente, dice, en lo que podría ser uno de los periodos indisciplinados desde el punto de vista fiscal y monetario más grandes de la historia. Habla alrededor, lo ven en el gráfico, de cómo estaríamos viendo ese tercer ciclo alcista del oro. Ojo, porque la fotografía también nos muestra cómo las 7 magníficas están representando ya el 35%
del SP500, nuevo máximo histórico. También el movimiento alcista del mercado viene repercutido porque esas 7 magníficas están en la parte alta, y un gráfico que les quería traer alrededor de una alerta que vuelve a saltar en el mercado. El margin depth que se va marcando de 2 años en el NISE. La gráfica que ven en pantalla muestra la variación a 2 años del NISE margin depth, es decir, cómo ha cambiado en porcentaje la cantidad de deuda utilizada por los inversores para comprar acciones en la bolsa de Nueva York en los últimos 2 años, que es el margin depth. Es el dinero que los inversores piden prestado a los brokers para comprar las acciones de las que podrían adquirir solo con su capital, más acciones que las que podrían adquirir solo con su capital. Cuando este indicador sube mucho, significa que los inversores están muy apalancados, están asumiendo más riesgo del que normalmente podrían, pero porque están apostando por la subida del mercado. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con las cripto, no? Es un movimiento de bajada que tiró todos los margin. ¿Qué está haciendo ahora? Subiendo cerca del 70-80% a 2 años, lo que sugiere que hay exceso de optimismo, inversores que están comprando con dinero prestado, lo que amplifica las subidas pero también las caídas, e históricamente cuando este indicador entra en la zona de peligro, suele anticipar fuertes correcciones bursátiles en los siguientes meses. El gráfico de i3 Invest, que nos señala cómo estamos yendo a un ISE margin depth de 2 años, marcándonos que estamos en una zona de mucho peligro, marcada ahí en la línea roja que ven en la pantalla. Se acerca también una venta récord, dice Bloomberg, de deuda de 38.000 millones de dólares para centros de datos vinculados a Oracle, y nos vienen las